Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí en un nuevo podcast de Empoderadas de la Vida, presentándolo como siempre, Amador. Y hoy traemos de invitada a una invitada muy especial, amiga mía, que se llama Ana. Entiende bastante sobre la temática que vamos a trabajar hoy, que sobre todo es la delegación de las labores del hogar sobre la mujer y un poquito del feminismo y cómo empoderar. Bueno, Ana, cuéntame un poquito sobre ti. Preséntate un poco. No sé si sé mucho del tema o no. Voy a decir un poco lo que opino y lo que he ido trabajando durante mucho tiempo. Pero bueno, creo que puede ser un debate enriquecedor para ambas partes. Bueno, eso espero, la verdad. Y me ha encantado el nombre de empoderado de la vida. Soy un empoderado de la vida, me declaro empoderado de la vida. Bueno. Y cuéntanos, Ana, porque tú llevas ya bastantes años, ¿no? Tratando sobre este contexto, a familias sobre todo que no tienen una buena sensibilización, o bueno, no sé si lo buena es un buen término a emplear, pero la sensibilización sobre este labor siempre suele delegarse a las mujeres, siempre suele ser las mujeres las máximas responsables y los hombres suelen ser en un tercer, segundo o incluso en un lugar ausente. Cuéntame, ¿cuántos años llevas? ¿Cuál ha sido tu experiencia un poquito sobre todo? Vale, bueno, yo os cuento un poquito que yo llevo realmente, tengo actualmente 28 años. No me gusta mucho decir la edad, pero bueno, llevo desde los 13 años en Cruz Roja. Tuve la gran suerte de empezar a los 13 años en Cruz Roja y desde entonces me cambió la vida y me cambió la perspectiva totalmente. Creo que no es una cuestión de clases, creo que no es una cuestión de colectivos, creo que no es una cuestión de ningún tipo de distintivo, creo que es una cuestión de educación. Y es la misma educación la que recibimos ricos, pobres, niños, niñas, y es una educación basada en el patriarcado, en el machismo y en la falta de igualdad de género en general. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar por igual en cualquier contexto, hay que trabajar por igual en cualquier colectivo. Y bueno, y si algo he aprendido es a escuchar, sobre todo. En este tema creo que es lo más importante. Yo empecé, como bien os digo, con los 13 años en Cruz Roja Juventud y mi primera actividad como voluntaria, que con 13 años, pues ya ves tú, fue una formación sobre perspectiva de género. Me abrió los ojos, porque la primera actividad recuerdo que fue como anuncio de ese momento y recuerdo que era el típico anuncio este de Axe, de échatelo y todas las mujeres vendrán a ti como si fueran animales. Sí, los Algo típicos así. micromachismos que no nos damos Tal cuenta en esta cual, tal cual. sociedad. Claro, yo esos anuncios, cuando me los pusieron por delante, pensé, qué tontería, ¿no? Si esto es lo que sale en la tele todos los días, ¿esto qué tendrá de machista? Y cuando me explicaron el por qué eran machistas, ya no era capaz de ver el mundo de la misma manera. Ya llegué a mi casa, de hecho hubo un momento que mi padre me decía, niña, estás obsesionada, porque todo era un problema, todo era un machismo, todo era... Y es verdad, o sea, todo lo era realmente. Es la importancia también que le demos, ¿no? Y el cómo queramos verlo. Pero es verdad que todo está impregnado de machismo. La educación que recibimos en los colegios, la educación que recibimos desde la escuela. Entonces, bueno, es un trabajo como mínimo constante el que tenemos que llevar a cabo con todo esto. La verdad que me ha gustado mucho la apreciación esa de que hasta que no te concienciaste, no te sensibilizaste adecuadamente, no viste todos estos errores, todo este patriarcado que tenemos en este sistema, todos esos micromachismos que nosotros empleamos en el día a día como una costumbre que no, como decimos, el sistema nos la ha dado masticado y Total. tenemos que cambiarlo, la verdad. Muy importante, por eso sobre todo sensibilizar desde la base, que yo creo que nuestra base, siempre lo he dicho, son los jóvenes, que es el futuro, son por lo que tenemos que luchar y en donde tenemos que trabajar bastante, yo creo, que tenemos un trabajo todavía todas muy importante por emplear. Y también yo creo que, aunque ya quiero dando una pincelada, pero ¿cuál es tu visión quería también saber un poquito sobre tu visión del feminismo, Vale. sobre cómo lo ves, cómo está actualmente avanzado en esta sociedad? Vale. Bueno, pues mira, yo creo que aquí en el tema del feminismo, como tú dices, la juventud tiene un papel muy importante. Y no solo porque seamos el futuro, yo me incluyo en jóvenes, no solo porque seamos el futuro, sino porque somos el presente. Y además somos el presente de algo que está cambiando. Entonces, si nosotros los jóvenes no estamos mucho más metidos en toda esta temática, las personas que han recibido, por desgracia, una educación muy basada en el machismo, no lo van a hacer. Entonces somos nosotros los que tenemos que coger la rienda de todo esto. Y digo nosotros, y en realidad me refiero a nosotros y nosotras, y poniendo los dos géneros por delante, o los tres géneros por delante, o cualquier género por delante.
creo que es una cuestión de personas. Creo que es una cuestión de que todos tenemos que remar en la misma dirección. Entonces, en base a eso, también es un poco mi perspectiva del feminismo, ¿no? Hay muchos feminismos, hay muchos ideales políticos dentro del propio feminismo, pero en mi caso yo quiero ver el feminismo como una ideología, no algo tan basado en la política, sino en algo mucho más como una forma de vida, como una forma en la que yo quiero vivir mi vida y quiero que los que me rodean la vivan también. Entonces, para mí es muy importante que tanto las mujeres como hombres rememos en la misma dirección. Es importante hacer esta distinción y no quiero entrar en temas de género, claro. binario y tal, pero es verdad que es importante distinguir entre hombres y mujeres porque al final es donde se da la diferencia. Es verdad que se sufre otro tipo de discriminación que en otro podcast si quieres también lo podemos hablar, pero en el caso de la perspectiva de género donde se ve la mayor diferencia es entre hombres y mujeres. Y ahí tenemos que poner de la mano todo. Las mujeres podemos llevar el liderazgo, pero creo que los hombres forman un papel súper importante. Al final tienen que ser los que cedan sus privilegios a las mujeres para que las mujeres podamos ocupar el lugar que merecemos y necesitamos. Claro, la verdad que pienso exactamente igual que tú. Creo que también, porque yo he ido a pocas, no tengo tanta recorrido como tú en género, la verdad. Ya me gustaría, para eso estoy aquí, para curtirme y aprender, y también siempre nos estamos sensibilizando, una sensibilización continua sobre esta temática. Y yo también cuando empecé no sabía cuál era el papel desempeñante del hombre, porque realmente el hombre está, porque hay también personas que me han dicho, no, el hombre se tiene que apartar, el hombre tiene que colaborar, el hombre, y creo yo también que es como tú dices, el hombre también tiene un papel importante y es el hecho de ayudar. El feminismo es una equidad, el feminismo, vamos, tenemos que entre todas, cuando me refiero a todas las personas, seguir adelante y lograr que esta sociedad cambie ya para mejor, la verdad. Bueno, y volviendo ya un poquito a la temática del podcast, que aquí nos vamos como una moto. Estamos sentando las bases. Vale. También quiero... ¿Cómo has vivido tú desde tu infancia el reparto de las tareas domésticas en tu hogar? O sea, ¿cómo lo has visto tú reflejado en tus padres, en tus abuelos? Que yo supongo que en tus abuelos podría ser un poquito más por el sistema... Pero tus padres que no son que son más jóvenes, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que lo que decía antes, ¿no? Al final esto es una cuestión que está impregnada en todo lo que nos rodea. Y bueno, pues mis padres no son una excepción. Yo he vivido siempre con mi padre y con mi madre y he visto perfectamente cómo al final las tareas sobre todo recaían en mi madre. Y he escuchado cómo mi padre ha querido participar de ellas y la expresión que se ha utilizado ha sido está ayudando a su mujer. Que bueno, a mí eso me chirría bastante. Eso yo también lo he escuchado bastante. Él te está ayudando, oye, pues a lo mejor no te está ayudando, es que a lo mejor está siendo un adulto funcional y está haciéndote cargo de lo que te corresponde. Pero bueno, es verdad que tenemos que valorar las cosas desde la perspectiva de cada época y hace X años pues la perspectiva era diferente, ¿no? Entonces mi padre siempre ha querido participar mucho más de nuestra crianza, incluso de la parte más educativa, más escolar. Y no ha podido porque al final estaba como muy cerrado también el rol, ¿no? Mi madre dejó de trabajar para criarnos a mí y a mi hermano y mi padre, como mi madre no trabajaba, pues tenía que trabajar. Pero es verdad que yo, por suerte, he vivido muchos momentos con mi padre, he compartido muchos momentos con mi padre y hemos hecho muchas actividades en familia. He visto a mi padre siendo un muy buen ejemplo para mí y para mi hermano a la hora, por ejemplo, de cocinar, a la hora de... Todo esto, lo que decía, ¿no? Desde una perspectiva, bueno, pues que todavía la cultura no era totalmente sensibilizada en el feminismo. Sí. Pero sí que he tenido la oportunidad de crecer en un sitio donde como mínimo me dejaban la duda abierta, de poder decir, bueno, si ella no lo hace, por algo no lo hará. O no pasa nada, no es malo que tú no quieras coger este camino y quieras coger otro camino diferente. Y la verdad es que siempre me he sentido muy apoyada con mis padres en ese sentido. Sí, la verdad, bueno, ya me has contestado una pregunta que te iba a hacer sobre si el apoyo de tu familia, pero sí, ya ve que has tenido un apoyo, la verdad. Yo también, como tú bien dices, cuando la sociedad nos impregna a nuestras costumbres, a nuestras hechos. Mis abuelos, yo me acuerdo, bueno, que ya mis abuelos son un poco mayores, pero sí, el hecho de que todavía siguen las dos vivos y como mi abuelo simplemente está sentado en una silla y mi abuela con su edad todavía tiene que hacer las cosas, o sea... Eso me parece muy fuerte. Cuando yo lo digo, porque yo lo digo, yo la verdad que mi familia no me callo, sí, le choca mucho, la verdad. Porque es como, oye, ¿cómo? ¿Cómo que tu abuelo, que tu abuelo tiene que hacer algo? ¿Que tu abuelo tiene que limpiar la olla donde él ha comido?
tu abuelo tiene que hacer la cama donde él ha dormido. Esa simple apreciación que te has dado, el hecho de ayudar, ¿no? O Hombre, sea, por eso también es importante lo que decía, la perspectiva aquí de la juventud. Exacto. Al final son personas que se han criado en épocas en las que lo correcto era eso. Y no es que no sea criticable, que obviamente lo es. Pero bueno, hay que mirar todo desde la mirilla, desde la época, desde la educación que recibía y desde la libertad de cada uno para decidir, que muchas veces no somos ni las mujeres tan libres ni los hombres tampoco, que los hombres al final también sufren el tema del machismo. Que ojo, que un hombre no puede ser sensible, un hombre si quiere cuidar de su hijo, antes no podía, porque tú que vas a ser cuidando a tu hijo, la que tiene sensibilidad y la que tiene mano con los niños es tu mujer, tú no claro. tienes nada que hacer ahí. Entonces, la libertad estaba limitada por ambas partes, ¿no? Y creo que ahí la juventud somos los que tenemos que decir, no quiero vivir esa limitación, quiero vivir en un momento en el que yo y mi pareja, o yo y mi compañero, o yo y quien sea, podamos decidir hasta dónde queremos hacer o no queremos hacer, sin limitarnos en cuestiones de género. la verdad que totalmente de acuerdo, no, no tengo nada concretado lo que acabas de decir, Ana, la verdad. Y ya también hilando un poquito, también te quería preguntar, ¿cómo ves a día de hoy el rol de la mujer y el rol del hombre en el reparto de las tareas? Porque ya creo que, hablando un poquito de la juventud, hablando un poco del sistema en el que vivimos hoy, la actualidad, ¿cómo lo vemos? ¿Ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Está en progreso? Porque, bueno, el progreso está constantemente, pero ¿hasta cuánto ha mejorado y cómo lo ves el rol de cada uno? Vale. Bueno, yo creo que mejorar hemos mejorado, siempre se mejora. El problema es cuánto hemos mejorado. No Exacto. creo que se haya mejorado tanto como se debería. Al final, lo que decíamos antes, esto depende muchísimo de la educación que recibes. Y yo tuve la suerte, en su momento, de recibir una educación, no solamente por parte de mis padres, sino que tuve la opción de tener varias vías en las que yo crecí con los ideales que yo tenía, con lo que a mí me gustaba, con lo que yo quería. Pero yo tuve esa posibilidad. Hay muchas mujeres y muchos chicos y muchos hombres que no la tienen. Entonces ellos viven de lo que les dicen que tienen que ser o de lo que se supone que tienen que ser. Y ahí pues tenemos que seguir la línea de trabajar en la educación y en lo que recibe cada persona para poder o no limitarse. No, totalmente, totalmente. Y en tu hogar, Ana, ¿cómo se distribuye las tareas? Porque no sé... Bueno, pues en mi hogar las tareas las hago yo. Porque hace unos cuantos años decidí que yo soy de Córdoba y era un buen momento para venirme a Almería sola y emprender una vida totalmente independiente. Este año además he tenido la oportunidad de comprarme un piso y lo he hecho. Y lo he hecho. Así que así, de locura. Locura. Con lo cual, pues nada, yo vivo en mi piso con mi perro y yo me lo guiso y yo me lo como, que además creo que es lo más lógico del mundo. Sí, bueno, a veces también viene bien estar sola, ¿no? No tienes que hablar de este temática con nadie. Correcto. Tu perrito No, y y un poco guay. rompiendo, fíjate, me decía mucha gente cuando lo hice, pero y si te echas pareja y tú ya vas a tener tu piso, tú comprado, pero ¿cómo te vas a comprar un piso tú sola? Y es como, Vaya. al final, fíjate Sí. la mentalidad, Sí, incluso sí. gente que se supone que era muy abierta de mente, la pregunta fue, ¿tú sola? ¿Tú te vas a comprar un piso tú? Anda ya, mujer, con lo joven que eres te vas a comprar un piso. Dije, sí, me voy a comprar un piso. Efectivamente, voy a hacerlo. Fuerte los Así comentarios, que, la verdad. fíjate, sí. Y bueno, y antes hilando, porque me estaba hablando un poquito ya de la sensibilidad del hombre que no puede tener, el hombre siempre debe ser rudo, los típicos Los que existen. estereotipos Sí, básicos. exactamente. Cuéntame un poquito sobre qué es las nuevas masculinidades, sobre todo, qué es y cómo entra de cabida en esta temática que estamos tratando. Vale. Bueno, yo lo de las nuevas masculinidades, no sé si las llamaría nuevas, porque creo que son masculinidades que siempre han existido, pero Ajá. que por las circunstancias que hemos hablado hasta ahora no han podido emerger o materializarse, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que son masculinidades diferentes a las que se supone que tienen que ser. Y para mí una masculinidad diferente es simplemente un hombre pues que quiera hacerse cargo de su hijo y hacerse cargo no ayudando a su mujer, hacerse cargo porque es consciente de la responsabilidad que supone tener un hijo. O una persona que es un adulto funcional y sabe y es consciente de que las tareas del hogar no es una cuestión de tu pareja, sino que es que si tú vives o habitas una casa, esa casa requiere un cuidado y requiere unas tareas básicas, incluso tú a ti mismo.
también. No, la verdad que sí, que es como tú dices, la verdad es que el hecho de los estereotipos típicos de el padre siempre tiene que ser un segundo plano, el padre siempre tiene que ser El que traiga el dinero a casa. Claro, la mujer ama de casa, la mujer es que está más pendiente de los niños y niñas, la O el mujer... hombre que no puede llorar porque es que llorar es de Exacto, niña exacto. y en el momento que era un poquito más sensible ya además ya te vas incluso a temas sexualidad y entonces ya la liamos de todo. Sí, en eso podríamos traer incluso a dos invitadas más especiales y podríamos tener un buen podcast, la verdad. Sí, que sí. tal vez es el segundo, A lo tal vez es el mejor, próximo. No Está haciendo vamos, una propuesta, ¿no? Sí, sí, está abierto, estoy abierto a eso, la verdad. Comprendo. Bueno, y también yo creo que, ¿crees que, porque esto se está dando mucho y he estado leyendo mucho en internet y muchas fuentes a mí también me han dicho que debería de tratarse como un trabajo, pero tú realmente ves que las labores del hogar, o sea, el ser ama de casa, necesita ser tratado como un trabajo, con una remuneración. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Para mí eso es una visión bastante antigua de lo que es ser ama de casa, porque claro, tendría que tener una remuneración o tratarse como un trabajo si mantuviésemos la perspectiva de tu jornada laboral la empleas en casa. Tu mujer, tu jornada laboral la empleas en casa. Si hablamos desde una perspectiva de la que decía antes, ¿no? Desde ser un adulto funcional, para mí ser amo de casa no es un trabajo. Para mí ser amo de casa es ser consciente de que hay unas tareas por hacer en el hogar para mantener limpio tu hogar, para mantenerlo en unas condiciones de habitabilidad saludables. Entonces creo que es una cuestión de responsabilidad y una cuestión de conciliación en la que y corresponsabilidad. Fíjate que esos dos términos me parecen súper importantes. Creo que al final tu trabajo es tu trabajo y en tu ámbito personal tienes que dedicarte a las tareas del hogar y son tu responsabilidad tanto de mujeres como de hombres. Como yo sé, si somos compañeros de piso, tú limpias lo tuyo y yo limpio lo mío, ¿no? Pues básicamente es eso. Totalmente, y sobre todo como lo acabas de decir, hay veces que se machaca muchísimo más a la mujer de decir, tú eres quien tiene, si no haces las labores del hogar, eres una mala mujer, es un adjetivo que para nada apropiado, pero ¿qué piensas de que a día de hoy se siga utilizando esto, de que se machaque más a una mujer que a un hombre? Creo que al final sigue siendo un poco la línea de no querer dejar los privilegios que tienen unos para dárselos a los demás. Entonces la manera de seguir perpetuando estos roles y estos estereotipos es seguir haciendo este tipo de cosas. Hacer sentir mal a la mujer que no cumple Exacto. con el perfil que tiene que cumplir, mientras yo, hombre empoderado, sigo teniendo el privilegio de poder sentarme en el sofá viendo la tele y sin ningún tipo de responsabilidad respecto a eso. Exacto. Y yo, por ejemplo, ya en algo personal, yo conozco varios casos de que uno de ellos, por ejemplo, fue la mujer la que no abandonó, porque no se hizo abandonar tampoco, se marchó, hubo una discusión. Y entonces el hombre fue quien se quedó a cargo de los cuidados de los peques y todo. Y es como, qué bueno, o como es un superhéroe. Que si pasa al revés es como súper normal. Pues nada, bueno, se queda con la madre y si la madre, por ejemplo, en este caso es como, qué mala es la mujer. ¿Cómo ha podido hacer esto? Y en cambio, si fuese al contrario, la sociedad a día de hoy es como, bueno, el hombre pues, se ha ido. Claro. Simple, ya está. Sí, total. La mujer, pues, oye, hay que trabajar. Pero bueno, yo creo que se sigue pensando de verdad, y no entiendo el por qué, se sigue pensando que las mujeres nacemos con algo metido en la cabeza, que tú tienes un hijo, tú tienes a un niño cerca, y ya se entiende, ¿no? Y se entiende y te dice, tienes que hacer esto y esto, y ya lo sabes, porque lo tienes incorporado de serie, ¿sabes? Totalmente. Y los hombres no, los hombres todo lo contrario, los hombres tienen un chip que si tienen un niño al lado se rompe y ya no funciona. Entonces por eso tiene que ya incluso hacerse cargo de los dos. Claro. Entonces hay que arreglar los chips de los dos. Bueno, yo creo que la verdad que este podcast me ha encantado, yo creo que a todos los oyentes también le están encantando y bueno, todo lo bueno siempre llega a su fin. Estamos acabando ya, Ana, y no me gustaría despedir el podcast sin antes un tips, un consejo, algo que le dijera a nuestros oyentes para empoderarse aún más. Vale, pues mira, yo diría en realidad varios, que creo que tienen que ver, pero diría varios. Uno es que no dejéis correr las cosas. Al final siempre hay oportunidades de hacer pensar a los demás. Entonces, cuando veáis una situación discriminatoria, injusta o lo que sea, hacedlo con clase. No os metáis en jaleo tampoco,
pero decirlo en voz alta, que se os escuche y que la gente de vuestro alrededor aprenda. Otra sería que tengáis la mentalidad abierta, porque al final creo que el tema del feminismo no puede ser una excusa para limitar la libertad de cada uno. Entonces, lo que puede ser para ti machista, para otra persona no tiene que serlo. Entonces, creo que hay que tratar ese tipo de cosas con cierta sensibilidad. Y por último, pues creo que es súper importante... Ay, se me ha ido lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Bueno, yo creo que con lo que acabas de decir, la verdad, has dado unos muy buenos tips. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Bien. Es un placer incluso haber estado aquí contigo, compartir este podcast, estos 20 minutitos, un placer totalmente. Total. Y nada, muchas gracias a todas aquellas que habéis llegado hasta este punto del podcast. Nos vamos a ver en el próximo. Y... Si no se me olvida otra vez lo que tenía que Sí. decir. Esperemos que en el próximo podcast lo digamos con nuestra invitada. No pasa Y nada. espero que estemos los mismos, incluso más. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.